Vamos a ver contratos derivados, instrumentos financieros derivados en realidad. Tenemos el trabajo práctico 60 que habla de esto, que en realidad el trabajo práctico, no sé si están ahí, ¿me escuchan? ¿Alguno que levante la mano? Sí, sí. Ah, bien. Sí, estamos. Bueno, vamos. Trabajo práctico número 60, vamos con instrumentos financieros derivados. Todavía en matemática financiera no, tienen el segundo cuatrimestre, ¿no? Ya Sí. tuvimos financiera. Ah, ¿ya tuvieron? Ah, bueno, estamos mejor entonces. Bueno, todo este punto de instrumentos financieros derivados, si ya tuvieron financiera, genial, porque las definiciones como a grandes rasgos de contrato de futuros, opciones, swaps, más o menos las manejan. Yo les voy a hacer un repaso rápido y sobre todo ir viendo cómo se relaciona cada uno de los instrumentos que existen con el impuesto a las ganancias. ¿Bien? En un gran grupo están los instrumentos financieros derivados. ¿Qué significa esto? ¿Qué son los instrumentos financieros derivados? Son contratos en el que se pacta un precio de un activo a cambio de otro activo. ¿Bien? Dentro de todo este gran grupo de instrumentos financieros derivados, vamos a ver contratos a término, contratos de futuros, vamos a ver contratos de swaps y opciones. ¿Bien? Los contratos a término y contratos de futuro, dentro de, para llamarlo de alguna forma sencilla, es que se ponen de acuerdo dos personas y uno dice, bueno, yo te voy a comprar, no sé, por ejemplo, 100 toneladas de soja a 260.000 pesos el 5 de agosto de este año. Bien, entonces cuando llega el 5 de agosto, tiene dos opciones esa persona. Primero ver si esas 100 toneladas valen 2.600 pesos, como él había dicho, y adquirirlas por más o por menos pagando la diferencia, o que realmente se las entreguen. Bien, entonces, por ejemplo, si pactamos soja a 2.600 pesos y el día de la fecha, que esto es un contrato a término, cierto, el día de la fecha, 5 de agosto, vale 2.700 pesos, las opciones son que te den las 100 toneladas de soja, que el que con la persona que vos te comprometiste te dé las 100 toneladas de soja, o que recibas vos una compensación porque habían pactado un precio de 2.600 y en realidad ahora vale 2.700, vale más. Entonces, lo que esa otra contraparte te debe serían 100 pesos por tonelada de soja de las que habían pactado. ¿Bien? Eso es un contrato a término. Se puede hacer por cualquier producto que a ustedes se les ocurra. Puede ser productos, pueden ser monedas, títulos públicos, instrumentos financieros, lo que ustedes quieran. Lo que se hace son dos partes que pactan hacer una operación en una fecha determinada y a un precio determinado. Y ese día, como les decía, o entregan el activo que habían puesto, una parte le entrega a la otra el activo que había dicho que le iba a entregar, o le abona la diferencia del precio. ¿Bien? Esa es una opción. La otra opción, eso es un contrato a término o un contrato de futuro. Otra de las operaciones que hay dentro de estos instrumentos financieros derivados son los swaps, que es un acuerdo también entre dos partes que permite intercambio de flujos de caja futuros, ya sea en una moneda, en la misma moneda en la que están pactándolo o en una conversión de monedas. Bien. Y luego tenemos las opciones que son contratos en la que hay un tomador que elige un precio, ya sea comprador o vendedor, y que se compromete hay ya fechas pautadas, se compromete a entregar un activo o vender ese activo a un precio determinado. ¿Bien? Esto es a grandes rasgos qué son los distintos instrumentos financieros derivados que tenemos. En definitiva, son todas operaciones financieras en las que hay dos partes y una parte se compromete a entregarle a otra
determinado activo a cambio de un precio. ¿Bien? ¿Qué pasa con estas operaciones en ganancias? Lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es la fuente. ¿Bien? Si esa operación que estamos haciendo es de fuente argentina o es de fuente extranjera. Para determinar la fuente, el artículo 8 de la ley nos dice: se considerarán ganancias de fuente argentina los resultados originados por derechos y obligaciones emergentes de instrumentos y o contratos derivados cuando el riesgo se encuentre localizado en el territorio de la República Argentina. Bien, o sea, si el resultado de el riesgo que tiene esa operación está dentro de la República Argentina, esa ganancia o pérdida será de fuente argentina, y si está en el exterior, será de fuente extranjera. ¿Bien? Y después, otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta es ver si la operación que están haciendo con el instrumento financiero derivado es de cobertura o es especulativa. Esas serían las dos clasificaciones. Podemos tener operaciones financieras derivadas de cobertura o especulativas. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo hacemos para demostrar que una operación financiera es de cobertura? Tenemos que ir al artículo 76 del decreto reglamentario, que nos impone, nos dice las condiciones que debe reunir esa operación para ser considerada de cobertura. Y a grandes rasgos, ¿cuáles son esas condiciones? Bueno, nos da 4 condiciones. Nos dice: tenga por objeto reducir el efecto de futuras fluctuaciones en precios o tasas de mercado sobre bienes, deudas, resultados de las actividades principales. Esto se usa mucho, por ejemplo, en el campo, con el precio de la soja o con el precio de cualquier commodity que ustedes quieran usar para instrumentos financieros derivados, que muchas veces, por ejemplo, una persona dueña de un campo va a sembrar y dice: bueno, ¿cómo hago para cubrirme de si no llueve lo que debería llover y la cosecha no es buena? Bueno, perfecto, hago una operación de cobertura. Entonces, esta operación de cobertura sería pactar que le van a pagar la soja tanta cantidad de pesos en tal fecha. Entonces, lo que él hace con esa operación, luego pudiendo ejercerla o no, es cubrirse del riesgo que tiene sembrar un campo y que no llueva, por ejemplo. Entonces, ¿se considera operación de cobertura? Sí, se deben cumplir 4 condiciones. La operación tenga por objeto reducir el efecto de futuras fluctuaciones en precios de los bienes, deudas o resultados que están derivados de su actividad principal. La segunda es: posea vinculación directa con la o las actividades económicas principales del contribuyente. La tercera: sea cuantitativa y temporalmente acorde con el riesgo que se pretende cubrir. Y última, se encuentre explícitamente identificada desde su nacimiento con lo que se pretende cubrir. Bien, esas son las 4 condiciones para determinar si una operación es especulativa y es de cobertura. ¿Y para qué nos sirve esto? Acuérdense, artículo 76 del decreto reglamentario. ¿Y para qué nos sirve determinar si una operación es de cobertura o es especulativa? Porque si esas operaciones llegasen a generar quebranto, se van a contabilizar en, vamos a decir, son quebrantos específicos. Se podrán contabilizar contra ganancias de periodos siguientes que sean de cobertura contra las de cobertura y especulativas contra las especulativas. Bien. Y por último, lo que también tienen que saber es que para el caso de personas humanas, estas operaciones son rentas de segunda categoría, por el inciso J del artículo 48, que nos dice: serán rentas de segunda categoría. El J nos dice: los resultados originados por derechos y obligaciones emergentes de instrumentos y contratos derivados. Y obviamente que para el caso de sujetos empresa va a ir por teoría del balance y va a ser renta de tercera categoría. Y por último, les digo que hay una resolución general, la RG 3421 del 2012, que nos dice que
SRG establece un régimen de información y registración para los instrumentos derivados financieros y nos da distintas pautas que están en la ficha que subió Magalí, que por ejemplo, aquellas personas que realicen operaciones con instrumentos y contratos financieros, cuando se trate de operaciones, ponele, concretadas fuera de mercados que están bajo la Comisión Nacional de Valores, esas personas que hacen operaciones con instrumentos financieros derivados y no están las operaciones dentro de mercados que regula la CNB, deben cumplir con este régimen de información. También cuando, en el caso de operaciones realizadas dentro del mercado abierto electrónico o operaciones registradas en mercados autorizados, pero que en mercados autorizados será el mercado el que deba informarlo, o sea, no va a ser la persona humana. ¿Bien? Eso es a grandes rasgos operaciones financieras. No sé, ¿alguien usa esto? ¿Lo usó alguna vez? ¿Quiere opinar? ¿Decir algo? ¿Conoce del tema? ¿Quiere agregar? ¿No conoce? ¿Le da miedo como a mí? ¿Nadie ha tenido así contacto más cercano con operaciones así de futuros o financieras de futuros o de commodities o lo que sea? Bien. No sé Es- si aplica, pero yo contraté un salón de fiestas y para mucho más adelante sí, y tuvimos que hacer como tipo un contrato con un precio establecido y demás porque la cotización, no me podían dar ni siquiera un presupuesto porque es con catering y cuestiones así. Entonces, sí, bueno, hay como toda una cuestión futura en el contrato, pero no sé si aplica. claro. No aplica directamente, pero vamos a ponerle, no, vamos a, no sé, ¿cómo podemos armar un caso? Que, por ejemplo, vos te dediques a hacer fiestas, fiestas de 15, vamos a ponerle, y tu fiesta de 15, vos tengas una empresa de eso, y la realización de esas fiestas dependa, por ejemplo, de un evento climático, y vos digas, bueno, listo, como depende de un evento climático, yo voy a hacer una operación de cobertura relacionado con X activo, entonces eso me va a servir, en el caso que no pueda realizar las fiestas, para cubrirme con ese activo. Esa sería la operación. En realidad lo que se usa más, mucho más, es, por ejemplo, con acciones se usa un montón. Más que nada esto de opciones de venta y de compra. Yo digo, por ejemplo, acciones del Banco Galicia valen, vamos a decir, 500 pesos hoy. Bueno, listo, valen 500 pesos. Si yo pienso que esa operación, que la acción del Banco Galicia dentro de 2 meses va a valer 700 pesos, puedo, en vez de agarrar y comprar la acción y poner los 500 pesos, agarrar y comprar un futuro de que esa acción va a valer 700 pesos. Bien, entonces sería una opción de compra Galicia 700 pesos en agosto, vamos a ponerle. Uno paga una prima y si el día de agosto que pusimos para hacer ese futuro, el precio está cerca de los 700 pesos, como yo tengo mi opción de comprar porque ya pagué la prima, ese contrato que yo tengo va a valer mucho. Entonces lo voy a poder vender o voy a poder ejercer la opción de comprar a 700 pesos. Si la acción vale, por ejemplo, 800. Y si sigue valiendo 500 pesos, como yo dije, que podía comprar a 700 pesos, obviamente que lo que voy a hacer es elegir no ejercer la opción y voy a perder la prima. Ese sería como el negocio que hay detrás de las opciones, que uno no tiene que poner todo el dinero junto, sino que lo que puede hacer es comprar la opción de comprar o la opción de vender en el futuro determinado activo. Con el campo pasa un montón. Si alguno no es de acá y tiene sus papás con campo o es del interior y están un poco más como aceitados, en el campo se usa un montón por esto que le decía. Esto que yo le decía de las acciones es una operación totalmente especulativa, no es de cobertura. Ahora, una de cobertura, ¿cuál sería? Y bueno, eh,
compra una opción de vender soja a 700 pesos cuando, si me va bien en la cosecha, la puedo vender a 700, pero si no me va bien, ¿qué hago? ¿Pierdo todo? No, bueno, por lo menos ya me compré la opción de vender esa cantidad a 700. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Para eso se usa también. Eso sería una operación de cobertura. La que le dije de las acciones es especulativa, no hay cobertura. La que le digo del campo, o se usa mucho con la soja, ahí sí hay cobertura. Bien. O sea, es Y como que funcionaría de piso, de base, ante los cambios de las fluctuaciones de los valores. exactamente, en realidad es un contacto un contrato entre dos personas. Vamos a ponerle, vos, Agustina, pensás que va a valer 500 la soja y yo pienso que va a valer 700. Bueno, firmamos un contrato que va a valer tanto, yo te pongo una prima y llegado ese momento vemos el precio, si a vos te conviene o a mí, y quién va a ser el que se gane la prima. Bien, son, ya les digo, coberturas. Y Manuel, te leo, o te escucho en realidad, no te leo. Pasa con mucho con los jugadores de fútbol, a la hora de traerlos a préstamo cedido, después Mm, los clubes, si tienen una opción de compra, muchas claro, veces bueno, una bien, opción de compra que perfecto. si el jugador le va bien, ellos ya tenían una opción de compra pactada, es como que tenían el Cierto. derecho a ser los primeros en hacer una oferta o una cosa así. Exactamente. Entonces, ahí es más difícil eh, determinar cuánto vale el jugador el día de ejercer esa opción. Pero sí, eso es una opción, y esa es una opción especulativa, porque en realidad vos decís, me traje, no sé, a X jugador de fútbol, lo traje a préstamo y el tipo tuvo todo el semestre en el banco. Bueno, no ejerce la opción de compra, vuelve a su club. Ahora al revés, jugó todos los partidos, la rompió, está haciendo goles como loco, bueno, ejerce la opción de compra a un precio que yo ya había pactado. Bien, no hay posibilidad de negociación porque es una opción de compra. Sí, eso es por ejemplo, una operación que puede ser una opción. Sí, bien. Y en el caso de la soja, ¿y eso no se usa también por el tema del clima? Claro, eso es lo que le decía, sí. En general se usa por el tema del clima, porque cuando uno tiene un campo y va a sembrar, no sabe después si va a llover los próximos meses o cuánto va a llover y si esa lluvia va a alcanzar o no para que la cosecha sea buena. Entonces, lo que hace mucha gente que tiene campo es lanzar estas opciones de cobertura para poder vender o comprar o lo que sea que elija la soja o lo que esté sembrando a determinado precio en determinado tiempo. Y después se elegirá en unos meses si le conviene ejercer esa opción y comprar, o si no le conviene y le conviene quedarse con su cosecha. Sí, se usa fundamentalmente para eso. Para eso se usa de cobertura. Para lo que yo le decía, de que yo pienso que tal acción va a subir o va a bajar, lo que sea, para esa otra parte, para la parte más del mercado financiero, se usa como especulación, especulativa. Bien, bien. Tenemos entonces el trabajo práctico número 60. Nos dice así, nos dice: en diciembre, un productor agropecuario considera que si obtiene un precio de $185 por tonelada en el momento de la venta del grano, junio del año siguiente, cubre los costos y obtiene un margen de ganancia adecuado. En función de la información que maneja, piensa que los precios bajarán en junio del año siguiente, por lo que decide vender en el mercado contratos de soja de junio a la cotización actual, $210 por tonelada. En el mes de junio, en el mercado a término, los precios cayeron a $185, mientras que en el mercado disponible cayeron a $160. El vendedor vende a su acopiador a $160 la tonelada y cancela su posición en el mercado. ¿Cuál es su situación? Bien, acá nos dan una situación, fíjense, de un productor que está en el mes de diciembre, vamos a ponerle, vende contratos de soja a junio a $210, ¿bien? Y
en junio compra los contratos a 185 y puede vender su soja en 160 dólares. ¿Bien? Porque fíjense que dice, los contratos, cuando él los compra en diciembre, decía que la soja en junio iba a estar 210 dólares. Ahora, se para en junio y esos mismos contratos valen 185 dólares. ¿Bien? Entonces, dice a la vez que la soja en ese momento, si él vendía toda su soja, se la pagaban 160. Entonces, ¿qué hace este señor? Por un lado, él tiene la opción, el contrato de comprar soja, de vender soja a 185. Y por otro lado, el mercado se la compra a 160. Entonces, lo que hace este señor es vender esa soja a 160 y volver a recomprarla a 185, ganándose al revés. Lo que hace es vender la soja en el mercado a 160, o sea, vender su soja, la tonelada, a 160, y en realidad tiene ese contrato de futuro que vale 185, por lo que cuando hacen la cuenta de que le vendieron al acopiador a 160 y el futuro que él había comprado en 210, ahora vale 185, le está dejando una ganancia de 25, en realidad él pudo vender su soja en 185 dólares. Bien. Está confuso tal vez el práctico. Lo que podemos hacer, lo que voy a intentar buscarles, no para esta clase, sino que lo voy a dejar como algo pendiente para la próxima, es buscarle algún ejercicio que sea más claro. ¿Bien? Porque este ejercicio no me gustó mucho. Bien. Entonces, 1 del 60, déjenlo pendiente y lo vamos a ver, le vamos a dar otra tónica y lo vamos a volver a ver la clase que viene. Bien, le voy a buscar un trabajo, un punto que sea como más entendible y más fácil de razonar. El 2 nos dice, ¿qué requisitos deben verificarse para que una operación con instrumentos derivados sea considerado de cobertura? Bien, al punto 2 le copian directamente artículo 76 del decreto reglamentario, que es un poco el que yo hoy les comentaba, que tiene que tener ese contrato, vinculación con su actividad económica, que tiene que tener por objeto reducir efectos de futuras fluctuaciones, ser cuantitativamente y temporalmente acorde con el riesgo y que se encuentre explícitamente identificado desde su nacimiento con lo que se pretende cubrir. Bien, artículo 76 del decreto reglamentario. Y por último nos dice, una persona operó contrato de dólar futuro durante el ejercicio fiscal 2022 mediante su ALIC, broker, en la Bolsa de Buenos Aires, obteniendo una ganancia de 10.000 pesos. Sus operaciones fueron especulativas. ¿Debe cumplir con el régimen informativo de la 3421? Y, como yo les dije, esto igual está en el material que subió Magalí, pero la RG 3421 nos dice que debemos informar esas operaciones si se hacen fuera de los mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores. Como esta persona lo hace en un broker y ese broker está regulado por la Comisión Nacional de Valores, no debe cumplir con el régimen informativo, ya que va a ser el mismo broker el que informe esa operación al Banco Central y a la FIP. ¿Bien? Así que la respuesta del punto 3 es que no, ya que las operaciones que hizo esta persona fueron realizadas mediante un mercado regulado de CNB y tuvieron fines especulativos. Bien. Les voy a traer para la próxima clase, os voy a buscar algún ejemplo de un contrato derivado que sea sencillito para que todos lo puedan entender y para que esté más aplicado también a impuesto a las ganancias. Así que eso lo dejo como algo pendiente. Olvídense de este punto 1 del trabajo práctico número 60.
Bien. Bien. Y por último vamos a pasar al trabajo práctico número 67, del 61 al 66. Recuerden que lo vamos a ver la semana que viene porque es precio de transferencia y eso lo vamos a ver todo la semana que viene. Y recuerden que 57 y 58 les quedó a ustedes. Hoy vimos 54, 59 y 60. Del 60 les voy a traer algo mejor, una propuesta mejor de un contrato, de algún ejercicio chiquito de contrato de derivado que esté sencillo para entender. Bien. El trabajo práctico número 67 trata de anticipos. Bien. Lo que ustedes deben saber de anticipos, nos volvemos a meter en liquidación pura de impuesto a las ganancias y los anticipos se generan a partir del impuesto determinado. O sea, ahora, por ejemplo, en junio están venciendo las declaraciones juradas de personas humanas del 2022, que van a generar los anticipos 2023, que para el caso de personas humanas van a ser 5, van a vencer en agosto, octubre, diciembre, febrero del año que viene y abril del año que viene. Y lo que vamos a ver en este trabajo práctico es cómo se determinan esos anticipos y cuál es la base de cálculo. Bien, lo primero que tienen que saber es que los anticipos están regulados por una resolución general de AFIP, que es la 4034. Bien, la resolución general 4034 es la que nos da la definición de los anticipos. Para personas humanas y sucesiones indivisas son 5 anticipos del 20% cada uno de esa base de cálculo. Bien, ¿y cómo se determina? ¿Cómo hacemos para determinar la base de cálculo de los anticipos para personas humanas? Bueno, al resultado neto antes de deducciones personales del periodo fiscal, el que estamos liquidando, digamos, le vamos a restar las deducciones personales que ajustadas por RIPTE. Bien, a ese número le vamos a aplicar la alícuota del impuesto que corresponda en función del tramo y a ese impuesto determinado le vamos a restar las retenciones y percepciones que habían sido computadas en el periodo base, los gravámenes que hayan de regímenes promocionales, como por ejemplo impuesto a los débitos y créditos, los pagos a cuenta sustitutivos de retenciones y impuestos sobre los combustibles líquidos. Bien, esto está todo en la RG, tienen que ir viendo punto por punto, pero en líneas generales lo que tienen que hacer es esto. Toman el resultado neto antes de deducciones personales, vamos a ponerle fecha y nombre, pues si no me voy a volver loco, del 2022. Bien. Estamos calculando anticipos 2023. Tomamos resultado neto antes de deducciones personales 2022. A ese resultado neto antes de deducciones personales 2022 le restamos las deducciones personales 2023, que ya están. ¿Bien? Vamos a llegar a una base imponible 2023. A esa base imponible 2023 le vamos a restar los pagos a cuenta que hicimos sobre regímenes promocionales, retenciones y percepciones, impuesto a los combustibles. Bien. Y esa va a ser nuestra base que vamos a dividir por 5 y que nos va a dar el valor de cada uno de los anticipos. ¿Me siguieron con esto? Toman base imponible antes de deducciones personales 2022. A esa base imponible le aplican las deducciones personales
del 2023. Eso va a generar una base imponible para aplicar la alícuota del artículo 94. Bueno, para el 2023. A esa base le vamos a restar retenciones y percepciones 2022, pagos a cuenta de regímenes promocionales 2022, impuesto a los combustibles 2022. Y esa va a ser nuestra base que, dividido 5, nos va a dar el valor de cada uno de los anticipos. Bien. No corresponde ingresar anticipos. No corresponde ingresar anticipos cuando el anticipo, el importe que dé de anticipo sea inferior a 5.000 pesos. ¿Bien? Importe del anticipo inferior a 5.000 pesos. Bien. Y para el caso, eso que les dije es para el caso de personas humanas. Para el caso de personas jurídicas, van a ser 10 anticipos. Un primer anticipo, que va a ser el 25% de esa base de cálculo de anticipo, y 9 anticipos más del 8,33% cada uno de esa base de cálculo de los anticipos. Bien, los anticipos en este caso van a vencer todos los meses a partir del mes inmediato siguiente al que opere el vencimiento de la declaración jurada. ¿Esto qué significa? Recuerden que, por ejemplo, balance cerrado 31/12/2022, la declaración jurada de ganancias de ese sujeto de empresa vence ahora en mayo, venció esta semana, 15 de mayo. Entonces, el primer anticipo va a vencer el 15 de junio. Y desde ahí vamos a tener por 10 meses consecutivos anticipos que pagar. El primero del 25% de la base de cálculo de los anticipos y los otros 9 del 8,33%. Bien. ¿Qué pasa con los anticipos? Hay un régimen opcional de los anticipos que se lo comento cortito. Habiendo pagado más, cuando uno, en el caso de personas humanas, ya abonó el segundo anticipo y, por ejemplo, vamos a ponerle que en el 2022 tuvo alguna renta que fue extraordinaria y que hizo que los anticipos que determine para el 2023 sean muy grandes en cuanto a número, bueno, habiendo pagado el segundo anticipo, o sea, el anticipo de octubre, con el anticipo de octubre pago, la persona humana puede demostrar y solicitarle a la AFIP una reducción de los 3 anticipos que le quedarían por pagar. Bien. ¿Cómo demuestra esto? La AFIP seguramente le va a pedir un cálculo de las rentas que tuvo durante el 2023 y el impuesto determinado que está proyectando 2023, que ese impuesto determinado es mucho más chico que los anticipos que le quedan por ingresar. Entonces, ahí hay fiscalización. Viene el inspector y te pregunta por qué pediste eso. Si la AFIP te da la razón, no hay ningún problema porque se reducen los anticipos. Te puede no dar la razón y eso se pide por única vez. No hay forma de no pedirlo de nuevo. Bien. Y por último, si yo le digo a la AFIP,
vamos a ponerle que tengo para ingresar 5 anticipos de 1 millón de pesos cada uno, entonces fue que mi base para anticipo fue de 5 millones de pesos, ¿bien? Y cuando yo estoy haciendo el cálculo, digo, no, esperá, yo estoy pagando tanto anticipo porque en el 2022, no sé, tuve un horario extraordinario porque di una conferencia en Washington y me pagaron, no sé, $100.000. Total, vamos a soñar que no pasa nada. Y entonces pagué por renta de fuente extranjera un montón de dinero el año pasado, que este año, 2023, no voy a dar ninguna conferencia en Washington, entonces estaría anticipando un montón de impuesto que en realidad no se va a corresponder con mi impuesto determinado. Entonces yo digo, si estoy ingresando anticipos de 1 millón de pesos y cuando hago el cálculo veo que mi impuesto determinado para el año 2023 va a ser de 500.000 pesos en todo el año, yo le mando ese cálculo a la FIP y habiendo pagado los 2 primeros, la FIP me va a decir, bueno, está bien, Leonardo, tenés razón, como no fuiste a Washington este año, no vas a ir, no vas a ganar de nuevo tanta plata, te damos la reducción de anticipos. Esa es una opción, ¿bien? Recuerden, es una opción sola y uno tiene que demostrar mediante cálculo que el impuesto que espera determinar, impuesto 2023, que va a vencer en el 2024, que espera determinar, va a ser inferior al monto de anticipo que me correspondería ingresar. ¿Bien? Y como contrapartida, la FIP te dice, está bien, te doy la reducción de anticipos, pero en el caso de que cuando hagas tu declaración jurada de 2023 te dé impuesto a pagar, me vas a deber los intereses de esos anticipos que no ingresaste. Los anticipos no se deben porque la declaración jurada está presentada, pero en el caso de que hayas pedido reducción de anticipos y luego te dé impuesto a pagar, ¿bien? No impuesto determinado, sino impuesto a pagar, bueno, por esa diferencia del impuesto a pagar, por los anticipos que me dejaste de ingresar, te voy a cobrar los intereses, ¿bien? Porque me pediste algo que en realidad después no sucedió así. Eso en su momento parecía que era chiste, pero después la FIP le encontró la vuelta al sistema y los sistemas calculan solo los intereses. Así que algún cliente que le hemos pedido reducción de anticipos porque es pesado y quiere que no pagan anticipos, después la FIP le cobró los intereses resarcitorios de esos anticipos que dejó de ingresar. ¿Bien? ¿Dudas, consultas del tema anticipos? Yo tengo Es una algo duda. sencillo, pero sí, te escucho, Agustina. Cuando hacen el saldo a favor de ganancias, ¿es eso? ¿Es un acceso de anticipos? Puede ser. Sí. Ah, es una alternativa. Claro, es una alternativa. Recordad que la cuenta, digamos, la forma de cálculo sería impuesto determinado menos pagos a cuenta. Dentro de los pagos a cuenta vos tenés impuestos a los débitos y crédito, retenciones y percepciones, anticipos, y ahí te da el supuesto saldo a favor que estamos pensando que nos dio la declaración jurada. Entonces sí, puede ser un exceso de anticipos, puede ser un exceso de retenciones y percepciones. Ahora lo que nos está pasando con las declaraciones juradas es que la gente que viajó al exterior, como tenía la retención del 45% por los gastos con tarjeta, esa es de ganancias, entonces si fue al exterior y hizo algún gasto normal en el exterior, tiene mucha ya percepción de ganancias. Entonces nos está pasando que casi ninguna nos está dando a pagar declaración jurada. Obviamente que hay que cumplir igual con el deber formal de presentar la declaración jurada, pero bueno, dentro de todo estas primeras que hemos sacado, estamos dando buenas noticias porque llamar a un cliente y decirle que no tiene que pagar es muy importante. Es como decirle que tiene que pagar es un bajón. Pero bueno, es la realidad. ¿Alguna duda, consulta con esto? Lo revisan tranquilo, el 67 está muy sencillo, son 4 o 5 casos numéricos. Igual ya le vamos a subir las soluciones, pero son 4 o 5 casos sencillos.
Y por último vamos a ver el trabajo práctico número 69. Voy a dejar pendiente el 68. A ver, espérenme. Ahora sí. Voy a dejar pendiente el 68 porque el 68 son regímenes de retención y es un poco más complejo para esta hora. Pero sí vamos a dar el trabajo práctico número 69, que habla un poco de régimen de retención, pero también habla más de pagos a cuenta, de cuándo podemos tomarnos el impuesto a las ganancias análogo, abonado en el exterior. ¿Bien? ¿Se acuerdan lo que decía el artículo 1? Que yo me puedo computar el impuesto análogo abonado en el exterior hasta el límite del incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de esa ganancia del exterior. ¿Y esto qué significa? Yo lo que tengo que hacer es un cálculo de la ganancia de la persona humana de fuente argentina y luego sumarle esa ganancia de fuente extranjera. La diferencia entre el impuesto determinado total y el impuesto a las ganancias que hubiese sido si no estaría la fuente extranjera dentro de mi declaración jurada, esa diferencia es el tope o el incremento de la obligación fiscal que habla el artículo 1. ¿Bien? Entonces, pagos a cuenta es el tema de personas humanas. ¿Bien? Pagos a cuentas en el exterior. Trabajo práctico número 69. Nos dice lo siguiente. Un médico, nacionalidad suiza, residente en nuestro país, realiza excepcionalmente una intervención quirúrgica en Italia, por lo que percibe honorarios por 100.000 pesos, reteniéndosele en concepto de impuesto a la renta de ese país 5.000 pesos. ¿Esos honorarios están alcanzados en impuesto a las ganancias argentino? ¿Qué dice la gente? Este caso creo que estaba. Ya lo respondimos, parece. Vamos, hay que decir que sí o que no. ¿Alguno que levante la mano? Sí, sí, está alcanzado. Está alcanzado, muy bien, claro. ¿Y por qué decís que está alcanzado? Y porque es una renta de fuente extranjera. La Exacto, persona es residente en el país, entonces tributa por fuente extranjera. muy bien. Es una renta de fuente extranjera, fíjense que dice, claro, es médico de nacionalidad suiza, pero residente argentino. No sabemos cómo vino de Suiza a la Argentina a residir acá, pero bueno, eligió eso, este muchacho del ejemplo, y hace una operación en Italia. Claro, parece todo mezclado, porque el señor es suizo, pero es residente argentino y opera en Italia. Ahora, ¿es residente argentino? Sí. ¿Tributa en la Argentina? Claro que sí, sí es residente argentino. Después veremos por qué eligió eso, pero es residente argentino, tributa por renta de fuente extranjera. Y nos dice, suponga que el médico es residente de Suiza y realiza la operación quirúrgica ocasional en nuestro país. ¿Bien? Y ahora, ¿qué opinan de esto? Tributa por ser beneficiario del exterior. Muy bien. Estás muy afilada, Rocío. Te felicito. Está muy bien, exacto, tributa. ¿Por qué? Es un no residente que gana dinero en la Argentina, que hace una operación en la Argentina. Entonces tributa, como bien dijo Rocío, como beneficiario del exterior y seguramente, o no, seguramente no, le deben hacer una retención en carácter de pago único y definitivo del 35% de la renta, que después veremos, recuerden en el artículo 102 o 103, que nos da las presunciones para los beneficiarios del exterior. Recuerdan que en el caso de que sean honorarios, se considerará ganancia neta el 70%. Bueno, esas presunciones le aplicaremos sobre el total de honorarios y a esa presunción de ganancia neta le aplicaremos la alícuota del 35%, que se lo retendremos del pago, o sea, si le vamos a pagar 100, le vamos a restar impuesto a la ganancia, le pagaremos 75, por ejemplo, y estos 25 que tomamos de retención lo ingresaremos a la AFIP en concepto
de pago único y definitivo. Bien. El punto 2 nos dice lo siguiente: el contador Luis Robledo tuvo una ganancia neta sujeta a impuesto en el 2022 de 113.740 pesos, un impuesto determinado de 26.560 y retenciones por 7.800 pesos. Además, por una asesoría a una empresa de Uruguay, abonó en ese país 1.320 pesos. Determine el monto de anticipos 2023. Bien. Con estos pequeños datos que tenemos, fíjense, vamos a hacer un cálculo. Esperen que va a ser más fácil que les comparta pantalla. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar, en este caso, el impuesto determinado, porque no tenemos más datos, 26.560, le vamos a restar las retenciones, los 7.800 pesos, y ahí le vamos a restar también los impuestos análogos pagados en Uruguay, 1.320 pesos, suponiendo que todo esto se lo tomó para su declaración jurada. Bien. Ese cálculo que les digo, impuesto determinado, 26.560, menos retenciones, menos impuesto análogo, nos da la base para calcular los anticipos. En este caso, 17.440 pesos. Sobre esos 17.440, ese va a ser nuestro 100%, le vamos a aplicar el 20% y vamos a tener 5 anticipos de 3.488 pesos cada uno, que va a ser el valor de cada uno de nuestros anticipos. Bien. Lo que se tienen que llevar de este es que, no importa los números, que en el caso de que haya un pago a cuenta abonado en el exterior, se tiene que tener en cuenta como si fuese una retención o percepción para el caso del cálculo de los anticipos. Bien. Y el 3 nos dice, si Luis Robledo, contador del ejemplo anterior, en el 2022 abonó impuesto análogo a ganancias en Chile por 20.000 pesos, y sabemos que su impuesto a las ganancias determinado en Argentina arroja un saldo de 23.850 pesos, ¿podrá computarse la totalidad de los 20.000 pesos abonados al fisco chileno? En Argentina, el impuesto determinado considerando solo ganancias de fuente argentina es de 15.150 pesos. Bien, y esto es lo que un poco les decía al principio, lo que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de computar un impuesto análogo es hacer el cálculo del impuesto determinado teniendo en cuenta la ganancia solamente de fuente argentina. Eso, en el caso de este contador, nos da 15.150 pesos, y luego, cuando le agregamos la ganancia de fuente extranjera, nos da 23.850. Entonces, ¿cuál es el incremento de la obligación fiscal por haber tenido renta de fuente extranjera? En este caso son los 23.850, el total de nuestro impuesto determinado, menos el impuesto determinado considerando solo las rentas de fuente argentina, 15.150. Esta resta entre 23.850 menos 15.150 nos da 8.700 pesos, que es el tope, el incremento de la obligación fiscal y tope que nos podemos tomar como impuesto análogo pagado en Chile. ¿Bien? ¿Me siguieron con esto? En este caso, este chico le retuvieron 20.000 pesos. Ahora, cuando hace su declaración jurada de ganancias, le da impuesto total 23.850. ¿Bien? Impuesto teniendo en cuenta solamente rentas de fuente argentina, 15.150. Bien. La diferencia entre nuestro impuesto determinado total y nuestro impuesto teniendo en cuenta las rentas de fuente argentina, o sea, 23.850 menos 15.150 son 8.700 pesos.
Esos 8.700 pesos es el incremento de la obligación fiscal por agregar rentas de fuente extranjera. Y es el tope de lo que nos podemos tomar como pago a cuenta de un impuesto análogo abonado en otro país. Bien. El punto que sigue nos dice, nos habla de impuestos sobre los créditos y débitos bancarios, ¿bien? El impuesto sobre los débitos y créditos bancarios no tiene tanto desarrollo, digamos, y lo vemos poquito en estas clases, porque en realidad no deja de ser más que una alícuota que se aplica para operaciones bancarias en cuentas corrientes, ¿bien? ¿Cómo relacionamos esto? Con ganancias, no importa después bien finito para qué se usa el impuesto al cheque, porque estamos dando impuesto a las ganancias, pero el impuesto a los créditos y débitos bancarios en ganancias se puede tomar como un pago a cuenta. ¿Bien? ¿Cuándo es posible tomar el impuesto a los débitos y créditos bancarios como pago a cuenta en ganancias? Cuando las empresas a las que estamos haciendo la liquidación de impuesto a las ganancias tienen certificado PYME. ¿Bien? ¿Y qué es esto del certificado PYME? Hay unas tablas que publica todo el tiempo la Secretaría PYME, que se van actualizando, que tienen distintos parámetros. Dependiendo cuál sea la actividad de esa empresa, tienen distintos parámetros de ventas anuales para determinar si la empresa es microempresa, pequeña, mediana tramo 1, mediano tramo 2. ¿Bien? Entonces, dentro de las pymes tenemos 4 grupos. Microempresas, empresas pequeñas, empresas medianas tramo 1 y medianas tramo 2. Tampoco los quiero llenar de cuadros, pero cada uno de estas categorías, las microempresas de comercio tendrán un tope de facturación, las microempresas de construcción, las microempresas de servicio, bueno, cada empresa, dependiendo la actividad que lleva a cabo, tendrá un tope de facturación anual para categorizarse. ¿Bien? Por esta ley PYME, las micro y pequeñas empresas se pueden tomar el 100% del impuesto a los débitos y créditos bancarios. ¿Bien? Y las medianas y las grandes, el 33% por un decreto que es el decreto 380 del 2001. ¿Bien? Entonces, lo que hace este ejercicio nos dice, Satoshi SRL es una pyme de Bursaco dedicada a la venta de software que durante el 2022 pagó impuesto a los créditos y débitos bancarios por 40.000 pesos. ¿Podrá computarse este monto contra el pago de impuesto a las ganancias? Bien, la respuesta es sí, porque como dice el enunciado, está categorizada como pyme y puede computarse el 100% del impuesto a los créditos y débitos contra el impuesto a las ganancias. Bien, para hacer esto del certificado PYME es un trámite que se hace por la página de AFIP, es muy sencillo. En el caso de no ser PYME, se podrá computar solamente el 33%. Bien, que es lo que le decía recién. Y nos dice, la segunda pregunta, ¿cuál es el tratamiento en caso de surgir un remanente del impuesto sin computar como pago a cuenta? Bueno, en el caso de tener un poco de impuesto a los créditos y débitos que nos sobra, porque es lo que nos dice acá, ¿cuál es el tratamiento en caso de surgir remanente del impuesto sin computar como pago a cuenta? Bueno, ese impuesto remanente no se puede compensar contra otro impuesto, pero sí puede trasladarse hasta 5 periodos fiscales, hasta su agotamiento durante 5 periodos fiscales. ¿Bien?
¿Esto qué significa? Si tengo más impuesto al crédito y débito que impuesto determinado, vamos a poner en impuesto determinado 100, impuesto a los créditos y débitos 200, bueno, me va a quedar un remanente de 100 pesos de impuesto a los débitos y créditos, y lo que voy a hacer con eso es trasladarlo hasta su agotamiento durante 5 ejercicios. ¿Bien? Y O después sea no, que tendría sí, como la función de un quebranto, digamos. O sea, sí, me como gusta que lo más. trasladás 5 años. Ah, sí, sí, en cuanto al tiempo, sí. Después, es un pago a cuenta en realidad. Por la duda, eso no lo digas. No, no, no. Decí que es un pago a cuenta y con eso quedas más prolija. Sí, en definitiva sí, pero bueno, o sea, el quebranto va contra el resultado de determinada renta. Esto en realidad va directo contra el impuesto determinado. Es como un pago que ingresaste. Bien. Sí, sí. O sea, como en el ejemplo que vimos hoy de que el saldo a favor de las ganancias de los clientes que se van al exterior se puede arrastrar en el caso que tengan Exactamente. en el crédito y débito 5 periodos 5 fiscales. periodos. Exactamente, sí, Ok. exactamente. Bien. Y por último, impuestos sobre los combustibles líquidos. Para el caso de productores agropecuarios y sujetos que presten servicio de laboreo de tierra, siembra y cosecha, se pueden computar como pago a cuenta de ganancias el 45% del impuesto sobre los combustibles líquidos. Bien, esto, si quieren anotar, está en el artículo 15 de la ley 23.966. Todas estas leyes que les voy tirando están fuera de la ley de impuesto a las ganancias porque en general son regímenes promocionales. Con esto del impuesto a los créditos y débitos, lo que se quiso hacer es que las empresas chicas usen las cuentas bancarias. Entonces, para que no sea un costo tan grande usar la cuenta bancaria, como la cuenta bancaria tiene impuesto al débito y crédito, te dicen, bueno, por un lado te saco con el impuesto al débito y crédito, por otro lado, si sos pyme, si sos chiquito, te dejo computarte ese impuesto que te saco del débito y crédito contra impuesto a las ganancias. Y en el combustible es lo mismo. Como no puedo sacar el impuesto a los combustibles, porque está por ley, te digo, bueno, te cobro el impuesto a los combustibles, pero como vos sos un productor y del campo y usás un montonazo de combustible, te dejo tomarte un porcentaje de ese impuesto contra la declaración jurada de ganancias. ¿Bien? Por eso es que son leyes que están por fuera de la ley de ganancias, porque en realidad son beneficios que se dan para determinados sectores, determinadas empresas. ¿Bien? ¿Ibas a decir algo, Imanol? No. O se te fue el micrófono porque... No, quería consultarte cuál era el porcentaje de esto último. 45, Pues ya. 45% sobre el total de impuestos de combustible. O sea, lo que va a hacer una empresa agropecuaria es cuando cargue el comprobante de nafta, va a poner, no sé, neto, tanto, IVA, tanto, impuesto a los combustibles separado, y va a ir generando un mayor con una cuenta que sea impuesto a los combustibles. ¿Bien? Y ese mayor va a ser una cuenta de crédito, no va a ser una cuenta de resultado, porque después se lo va a poder computar contra impuesto a las ganancias. ¿Bien? Lo mismo hacemos nosotros cuando hacemos balances y procesamos los movimientos de los resúmenes bancarios. Ponemos el impuesto, en el caso de pymes, el impuesto a los créditos y débitos, no lo ponemos como un gasto, como si fuese un gasto bancario, por más que sea una salida, sino que son créditos que después nos vamos a computar contra impuesto a las ganancias. ¿Bien? Lo que hay que hacer es muy prolijo con el pedido del certificado PYME, porque si vos estás fuera de la Secretaría PYME y no tenés el certificado, no te puedes tomar el impuesto a los débitos y créditos. ¿Bien? Y para el caso este que hablamos de
impuesto a los combustibles, también hay un régimen de información en el que uno debe anotarse y declarar que es productor o que está en esto de estas actividades que les dije. Servicio de lavado de tierra, siembra y cosecha. ¿Bien? Nos dice así: la empresa Campito SRL, empresa agropecuaria de Bransen, abonó durante el ejercicio finalizado el 31/12/2022 un total de 20.000 pesos sobre los combustibles, sobre el impuesto a los combustibles. ¿Podrá utilizar ese gravamen como pago a cuenta? Sí, la respuesta es sí. De esos 20.000 pesos, lo que podrá computar como pago a cuenta es el 45%. ¿Bien? Y la última nos dice: una sociedad anónima que posee maquinarias agrícolas y no ha computado oportunamente como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, el impuesto sobre los combustibles líquidos contenidos en las compras de gasoil, ¿puede computar en el periodo fiscal actual el importe acumulado? ¿Qué nos quiere decir esta? La respuesta es que no, pero lo que nos dice es: una empresa que tuvo impuesto a los combustibles en el 2021 y está cerrando el balance 2022, en el 2021 se olvidó de tomarlo, ¿bien? Y lo quiere computar para el 2022. ¿Lo puede computar? La respuesta es no. En el caso del impuesto a los combustibles, no son trasladables y se pueden computar como pago a cuenta solamente en el periodo fiscal en el que se realiza. ¿Bien? Eso, si lo quieren anotar, en la resolución general, que es la 115 del 98, que habla de la oportunidad para computar el impuesto a los combustibles. Bien, con esto finalizamos el día de hoy. Hemos tenido muchísimos temas, que ya casi que no me entran en la cabeza tantos temas que vimos. Repasan tranquilos. La idea de hoy era no meternos con precios de transferencia para no complicar tanto a la gente que da teoría el sábado, porque precio de transferencia es realmente picante, y dar todos estos temas sueltos que habían quedado por pendientes, porque ya después la otra semana vamos a empezar con bienes personales. Se termina ganancias. Así que, si no tienen dudas ni nada, nos vemos el sábado, para los que nos vemos el sábado, o si no, nos vemos la otra semana. ¿La semana que viene, semanas finales, se cursa igualmente? Es una muy buena pregunta. Me parece que sí, pero yo te lo confirmo. Sí, te aviso porque creo que algo hablé con Magali. Sí, Bueno, la profe eso te lo igual dejo me parece. pendiente. Vamos a tener el 23 porque el 25 es feriado. 25 feriado y no, eso seguro que no, pero 23 hablé con Magali hoy y, a ver, dame un segundito, que tenía el WhatsApp abierto, pero como empezó a sonar lo saqué. Sí, ella no nos dijo nada el martes, así que no creo que no Sí, dé. no dijo nada. A ver.